él se peleó. El otro día me llamó un amigo por teléfono y me cuenta que se le murió la mamá. Y bueno, aparte de la pena, me dice que, o sea, es un cacho, porque el cajón, la cremación, la urna, después tuve que ir al mausoleo, está hecho un chiquero el mausoleo, porque ahí había que empezar a hacer reducciones. O sea, la torta le salió un pan, o sea, muy caro, o sea, que se muera alguien es muy caro. Bueno, la cosa es que esto me recordó a un vecino cuando vivíamos en Mendoza, que se le murió una tía y había que llevarla a Rosario. Y resulta que la tía no tenía plata para el cajón, entonces dijo, ya, la acomodamos en la camioneta, le ponemos un sombrero y el cinturón de seguridad y ya, pues nos vamos. Pues. Y resulta que hacían como 39 grados y ya la tía ya en San Juan empezó a oler mal. Entonces llevaban un spray, qué sé yo, iba con un primo. Y la tía se le caía la cabeza, la acomodaban. Y claro, el tema es que si tú pasas por San Juan y te agarra la policía, tú tienes que pagar. O sea, allá ni siquiera el problema es que no tenían plata, porque si se le pasa una luca, el policía hace la vista gorda y se acabó. Pero si tú pasas ciudades, tienes que pagar como un impuesto porque la tía habría que enterrarla ahí, ¿no? Bueno, después había que pasar San Luis y bueno. Y cuando me lo contaba, me decía, es que el olor, Esperanza, empezó a salir el olor y nosotros echando spray y perfume. Y bueno, la cuestión es que al final llegamos al punto, Rosario, nos bajamos del auto, pero ya ese auto hubo que lavarlo porque olvídate el olor, es un olor espantoso. Y bueno, tampoco la funeraria la tienen fácil, porque tenía una amiga yo ahí en Luján que me decía que de repente le llegaban casos, por ejemplo, llegó una niña que había tenido un accidente en auto y lo único que tenía bien era la cara y todo el cuerpo destrozado. Entonces la familia le decía que por favor no cerraran el ataúd porque la niña tenía claustrofobia. Y entonces habían traído un montón de coronas y le pusieron las coronas, bueno, quedó en la noche ahí la niña y al día siguiente, bueno, no, fue en la noche cuando el Federico, el hermano, se dio cuenta que le estaban comiendo la cara a la hormiga, de las coronas traían hormigas y entonces resulta que se le ocurrió echarle insecticida para matarlas y cerró la caja. Y cuando llegó la familia, ellos siempre se paga la mitad a la funeraria y el resto al día siguiente. No querían pagar el resto porque resulta que decían que las hormigas eran de ellos, que a la niña le habían cerrado la tapa y resulta que imagínate tú que tenía claustrofobia, entonces mi hija, qué sé yo, o sea, la gente, claro, está sensible, pues se le ha muerto la hija, imagínate, entonces se arma un quilombo grande con estas cuestiones. Y después, como a mí me tocó mucho viajar en Buenos Aires, o sea, viajaba mucho en bus a veces, con el tema que mi marido era humorista. Un día se me sentó un chico colombiano al lado y me contó algo realmente increíble. Me decía, mira, ¿cómo se llama? En Colombia, él trabajó en una funeraria. Y decía que había un médico que le sacaba el cerebro, le saca todo a los muertos y los rellenaban con acerrín, pero le dejaban la cara. O sea, como si velara a la misma persona, pero la carita, pero adentro ya no tienen nada. Y después, porque le quebramos las rodillas con un martillo para que acomodarlos en el ataúd. Y bueno, antes, claro, los colgábamos así como si fueran animales, los manguereábamos, los muertos, y se mataba la risa contando esto. Además, el médico encargado, cuando llegaba una chica de 15 años, se la violaba,
porque decía que así se iban al cielo. Yo le decía, pero doctor, ¿cómo hace esas cosas? Entonces, bueno, él decía eso. Y después le abría y se comía el hígado, porque decía que eso daba energía. Entonces yo no me atreví a denunciarlo, porque yo creo que eso no estaba bien, pero después lo pillaron, porque llegaron unos narcos a velar una chica. Y ahí los narcos, armados hasta los dientes, el doctorcito no se violó a la chica porque era muy bonita. Y la cosa que bueno, pues, después lo pillaron y lo echaron. Esa es la historia.